Buen día, doctor Gamarra y doctor Salazar. Quien les habla es Socolaya Maraví Caterina Sonia y el día de hoy vamos a hablar sobre las úlceras gástricas. Introducción. En el presente trabajo conoceremos algunas generalidades sobre las úlceras gástricas. Nos enfocaremos en el grupo de fármacos que se utilizan como tratamiento para esta patología. Objetivos. Explicar las generalidades de la úlcera gástrica como lo son definición, factores de riesgo, causas, síntomas y diagnóstico. También conocer sobre los diferentes tipos de tratamientos para tratar las úlceras gástricas. Y por último, analizar, evaluar y explicar un caso clínico. Vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 69 años de edad, natural de Colombia, que presenta 22 días de hospitalización. Se encuentra en el área de emergencias de adultos, el cual llegó al centro hospitalario por presentar un fuerte dolor abdominal, con vómito frecuente con sangrado, dificultad para respirar y tos continuo. Es valorado por el médico de guardia, donde decide su ingreso para tratamiento y realización de estudios para poder certificar un diagnóstico inicial que era úlceras gástricas. Datos personales del paciente. Nombre y apellido es Bernardo Pérez, procedente de Colombia. Tiene 69 años de edad, de género masculino. El motivo de ingreso fue por un fuerte dolor abdominal, vómito con sangre, dificultad para respirar y tos. En antecedentes, el paciente no refiere tener antecedentes importantes ni familiares ni personales. Datos objetivos. El paciente al ingresar presentaba una temperatura corporal de 36 grados centígrados, un peso de 60 kilogramos, 1,75 m en talla, una tensión arterial de 120/40 milímetros de mercurio, pulso de 75 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. Datos subjetivos. En relación a la nutrición y al metabolismo, manifiesta tener falta de apetito y refiere que a veces no come y que solo ingiere líquidos debido al vómito frecuente que presenta. Refiere también tener diarrea y vómito con sangrado, presenta molestias al momento de caminar y nos indica que no duerme bien durante la noche y se despierta muchas veces. Esto debido a la diarrea y a la tos que tiene. El paciente en este caso se encuentra con una dieta líquida blanda porque no acepta ingerir alimentos sólidos por el vómito, ¿no?, con sangrado. Por ende, se le indica al paciente oxígeno y nebulizaciones. Al examen físico, el paciente se encuentra orientado en sus 3 planos: tiempo, espacio y persona. Su tórax es simétrico normal expansible, murmullos vesiculares audibles a la auscultación y sin agregados respiratorios. El abdomen doloroso a la palpación, distendido con poca tolerancia a los alimentos, ruidos hidroaéreos presentes y aumentados. Se le realizó exámenes complementarios, en este caso hematología completa con valores normales, un coproanálisis positivo en sangre oculta y una endoscopía que reporta úlcera en cámara gástrica. El diagnóstico se confirma, es alteración de la nutrición por úlcera en la cavidad abdominal con pérdida de epitelio. Al tratamiento queda en vigilancia y en cuidado. Se le indica 3 medicamentos: la ranitidina de 50 miligramos por 2 mililitros vía endovenosa. Este es un agente que va a bloquear los receptores de histamina en la célula parietal gástrica. En caso de su mecanismo de acción, inhibe competitivamente la acción de la histamina. También se le indicó el omeprazol en cápsula. Este se utiliza solo o con otros medicamentos para tratar lo que son las úlceras, en caso de lesiones de la mucosa del estómago o del intestino delgado. Puede ser por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Se le indicó por vía oral. En caso del metronidazol, es un antibiótico y antiparasitario de los grupos de nitroimidazoides, que van a inhibir lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos, y también es utilizado para el tratamiento de infecciones provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas, ¿no? En este caso también se le indicó al
paciente una cápsula oral y su mecanismo de acción es que es un antibiótico parasitario del grupo, ¿no?, nitromidazoides. Definición. Las úlceras gástricas también son conocidas como úlcera péptica o úlcera del estómago. Se trata de una herida que va a formarse en el tejido mucoso que va a revestir el estómago o el duodeno, que vendría a ser la primera parte del intestino delgado. Como pueden observar en la imagen, se observa como una pequeña depresión, un pequeño agujero. Esta enfermedad del estómago presenta un pronóstico bastante leve, que con tratamiento y con una serie de cambios de hábitos debe mejorar por sí sola con el paso del tiempo y con una medicación adecuada, ¿no? Al indicarse una serie de cambios de hábito, es una mejor alimentación, dejar de consumir cigarrillos y alcohol. Etiopatogenia. Algunos factores ambientales. Vamos a encontrar a dos principales, uno que es el Helicobacter pylori y el otro que son los AINES. El Helicobacter pylori, como sabemos, es un bacilo gram negativo que presenta propiedades biológicas que le han permitido adaptarse al medio ácido del estómago, al ácido del estómago y no morir tan fácilmente. Por ende, muchas veces es resistente a los medicamentos. Diversos estudios han demostrado que la úlcera duodenal del antro gástrico está infectado por la bacteria entre un 90 y 100% de los casos presentados. Y en caso de la úlcera gástrica se presenta esa infección del 60 al 80%. También tenemos a lo que son aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE. En este caso tenemos al omeprazol y al misoprostol, que son fármacos eficaces para el tratamiento de las úlceras y de las complicaciones en pacientes tratados con AINE, ¿no? En cuanto al tratamiento de estas lesiones provocadas por AINE, el omeprazol va a ser el primer fármaco de elección. Hay estudios que han confirmado una clara relación entre el consumo de AINE y el origen de una úlcera péptica, tanto duodenal como gástrica. Tenemos a los otros factores ambientales, que en este caso vamos a encontrar al cultivo, a la histología, a la serología, al tabaco, a los glucocorticoides, al test de la ureasa en muestra de biopsia, al test de aliento con urea marcada con C3. Dentro de otros factores vamos a encontrar a lo que es el síndrome de hipersecreción ácida, al gastrinomas, al síndrome de Werner y a los niveles de acidez gástrica muy elevados. Causas. El aparato digestivo, como sabemos, está cubierto por una capa mucosa que normalmente nos protege del ácido. Sin embargo, cuando la cantidad de ácido aumenta o la mucosidad disminuye, es posible que se desarrolle una úlcera gástrica. No tenemos tres causas que son más comunes. Una que es la bacteria, que ya les había mencionado, la bacteria del Helicobacter pylori, que suele vivir en la capa mucosa que cubre y protege los tejidos del estómago, ¿no?, y del intestino delgado. No está claro en sí cómo es que se disemina la infección por el Helicobacter pylori. También tenemos el uso frecuente de analgésicos. Tomar determinados analgésicos de venta libre o de receta pueden irritar o incluso inflamar el recubrimiento del estómago y del intestino delgado. Entre estos medicamentos van a estar el ibuprofeno y naproxeno sódico. Otra causa también común es consumir medicamentos no esteroideos, anticoagulantes, también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también alendronato y ridendronato, junto con otros antiinflamatorios no esteroideos, pueden aumentar significativamente la posibilidad de presentar úlceras gástricas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de la aspirina, así sea de bajo peso, también puede ser un factor. Los síntomas va a variar de acuerdo a cada persona y en muchos de estos casos se presenta de forma sintomática. Sin embargo, los síntomas más comunes son la sensación de saciedad, la dificultad para ingerir alimentos en cantidades habituales, también hambre y la sensación del vacío en el estómago después de ingerir los alimentos, náuseas y dolor de estómago. Otros síntomas que son menos comunes es la hinchazón,
los gases y eructos, también la falta de apetito, una sensación de fatiga, vómitos, dolor en el pecho, pérdida de peso e incluso heces negruzcas conocidas como melena. El diagnóstico. Para un buen diagnóstico se realiza una serie de pasos. Primero se empieza con la historia clínica, se le pregunta al paciente sobre sus síntomas y medicamentos que consume. Es necesario tener en cuenta si es que el paciente consume algún medicamento que pertenezca al grupo de los AINES, ya que este puede estar causando lo que es la úlcera gástrica, ¿no? En caso del examen físico, chequear si el paciente presenta una distensión abdominal, sonidos dentro del abdomen, sensibilidad al dolor a la hora de la palpación, ¿no? Posteriormente se hace un análisis de laboratorio, puede ser un análisis de sangre, puede ser análisis de aliento con urea. En este caso, si el Helicobacter pylori está presente, la bacteria va a transformar esta sustancia tóxica en dióxido de carbono. También tenemos a los análisis de heces que pueden mostrar la presencia de esta bacteria del Helicobacter pylori. Después se le sugiere hacer otros exámenes como podría ser la endoscopia gastrointestinal o una biopsia. En este caso, una pequeña cámara montada en el endoscopio va a enviar imágenes a un video o a un monitor. Incluso se le puede extraer un pedacito, una parte para poder realizar una biopsia. También se le puede realizar una tomografía computarizada. En combinación con radiografías se pueden crear imágenes, ¿no?, del sistema digestivo. También un tránsito gastrointestinal que observa la parte superior del aparato digestivo. En caso de los tratamientos, vamos a tener 5 grupos de fármacos. Vamos a empezar con los inhibidores de bomba de protones. Estos grupos de fármacos van a reducir el ácido gástrico y van a proteger al revestimiento del estómago o incluso del duodeno. Aunque estos medicamentos no pueden destruir el Helicobacter pylori, sí ayuda a combatir de cierta manera las infecciones causadas por bacterias. Dentro de estos medicamentos vamos a encontrar al esomeprazol, dexlansoprazol, al lansoprazol, al omeprazol, al pantoprazol y al rabeprazol. También tenemos otro grupo de medicamentos como son los bloqueadores de histamina. Estos medicamentos van a funcionar obstruyendo a la histamina, que es una sustancia química en el organismo que le indica al estómago que produzca ácido. Dentro de estos medicamentos vamos a encontrar a la cimetidina, a la famotidina, a la ranitidina y a los protectores de nisatidina. Pasamos al siguiente grupo, que son los protectores gástricos. Ellos van a recubrir las úlceras y van a proteger contra el ácido y las enzimas que puedan curar, ¿no? Los médicos solo van a prescribir el protector, en este caso sucralfato, para lo que es la enfermedad de la ulcerosa péptica. En caso de los subsalizatos de bismuto, como su mismo nombre lo dice, contienen subsalizatos de bismuto, como en este caso el peptobismol, que van a recubrir las úlceras gástricas y la protección del ácido gástrico. Aunque cuando el subsalizato de bismuto puede destruir al Helicobacter pylori, algunas veces los médicos lo van a recetar junto con antibióticos y no en lugar de antibióticos. También tenemos a los antiácidos que pueden aliviar temporalmente el dolor causado por una úlcera péptica, pero no va a destruir en sí al Helicobacter pylori. En caso de que el paciente recibe tratamiento para la úlcera péptica inducida por Helicobacter pylori, debe consultar con el médico antes de consumir antiácidos, ya que es probable que algunos antibióticos no funcionen tan bien si es que se toma antiácido. Como pueden observar en la pantalla, tenemos una clasificación de algunos medicamentos antiulcerosos. En este caso tenemos a los inhibidores de bomba de protones, que ya les había mencionado, que son los más comunes. En este caso, el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. También tenemos algunos bloqueadores de receptores de histamina, como es la más conocida, la ranitidina, la cimetidina y la famotidina. Estos van a estar en presentación de cápsula con microorgánulos
también comprimidos con cubierta entérica y en polvo combinado. En caso de los antiácidos se van a dividir en dos grupos: a los absorbibles o sistémicos, que van a encontrarse dentro de ellos al bicarbonato de sodio y al carbonato cálcico. En caso de los no absorbibles vamos a encontrar al hidróxido de aluminio y a los compuestos de aluminio. Ellos se van a presentar en una forma farmacéutica de suspensión o comprimidos masticables. Como pueden ver en el cuadro superior, vamos a tener el mecanismo de acción de algunos medicamentos que ya les había explicado. En caso del subsalizato de bismuto, también tenemos al sucralfatol, al misoprostol. En el cuadro de la parte inferior tenemos una comparación de los inhibidores de la bomba de protones, en este caso el omeprazol, el esomeprazol y el pantoprazol, que son los más comunes, ¿no? Ahora, ¿cómo tratan los médicos la úlcera péptica inducida por Helicobacter pylori? Los médicos pueden indicar una receta de terapia triple, una terapia cuádruple o incluso una terapia secuencial para tratar ellos. En caso de la terapia triple, el médico indicará al paciente que tome los siguientes medicamentos de 7 a 14 días. En este caso se le indica un antibiótico, clarizitromicina, también otro antibiótico, en este caso metronidazol o amoxicilina, y un inhibidor de bomba de protones, cualquiera mencionado anteriormente. También otro tipo de terapia es la terapia cuádruple, que el médico indicará al paciente que lo tome sí o sí durante los 14 días, lo que vendría a ser un inhibidor de bomba de protones, que ya les había mencionado anteriormente, cualquiera de ellos. También subsalizatos de bismuto y un antibiótico que puede ser metronidazol o tetraciclina. Ahora, en caso de la terapia secuencial, el médico le indicará al paciente que consuma los 5 primeros días un inhibidor de bomba de protones, cualquiera de los que les he mencionado anteriormente, más amoxicilina. Posteriormente, el médico le indicará que tome lo siguiente durante 5 días, que puede ser un inhibidor de bomba de protones, cualquiera de los que ya les había mencionado anteriormente, también clarizitromicina y el antibiótico tinidazol. En este caso es importante que el paciente no deje la terapia a mitad o al inicio, por más que presente algunos efectos secundarios, como lo puede ser deposiciones oscuras, oscurecimiento de la lengua, diarrea, cefaleas intensas o enrojecimiento temporal de la piel. Pylori presenta algunas contraindicaciones en caso del metronidazol y las tetraciclinas. También pueden afectar el desarrollo ya que estos medicamentos pueden afectar el desarrollo de los dientes y huesos en el feto, y si es que se consumen al final del embarazo, pueden causar manchas permanentes en los dientes del feto. En caso de la infancia debemos evitar tetraclicinas y quinolasas. En este caso la restricción de su uso está relacionada con la asociación de artropatías jóvenes y la exposición de ácido nalixírico o el resto de quinolasas. En caso no hay indicios de contraindicaciones para el uso de inhibidores de bomba de protones o bloqueadores de receptores sistémicos. La prevención, a pesar de que no hay una prevención específica para lo que es las úlceras pépticas, sí hay algunas medidas que nos van a ayudar. Por ejemplo, la dieta y un estilo de vida saludable es muy importante. También evitar el consumo de AINES y, si en caso sea necesario, consumir también un gastroprotector, ¿no? También evitar el consumo de alcohol y tabaco y reducir el consumo de café y alimentos ácidos, también comidas picantes, ya que dañan e irritan el estómago. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la exposición. Eso sería todo. Muchas gracias.